que estamos delatados por las cámaras de YouTube y toda la cosa, habrán visto que entró un tipo a mis espaldas, saluda a gente, se saca los abrigos. Y es nuestro invitado, que es Felipe Piña. A quien le damos la bienvenido. Welcome. Perdón la demora, pero no. O una desincronización logística. Sí, fue un tema es así. De la empresa, que no la quiero nombrar porque si no, no la van a poder usar. Claro, sí. Pero bueno, todo bien. Suele pasar. Tenemos las confusiones ahora de las redes más... hablando de confusiones, ¿te acordás nuestro equívoco con el jardinero? Sí, maravilloso. Perdón. Los voy a contar porque yo tengo... Bueno. El jardinero que viene a casa se llama Felipe. Y yo estaba un día concertando el trabajo del jardinero. Y en el medio de esa situación recibí una comunicación de Felipe Piña que era, no sé, por una conferencia o lanzamiento de como de esos chats globales. Claro. Y entonces después, en vez de responderle a mi jardinero, le mandé un WhatsApp a Felipe Piña. Exactamente. Digo, Felipe, ¿podés venir a las 6 de la tarde a cortar el pasto? Pero mirá que me tengo que ir a tal... Y eso... Yo le respondí muy amablemente. ¿No? ¿Un mensaje de audio? No, escrito. Me respondió Felipe, bueno, podría ir con la bordeadora, no sé, un chiste. Exacto. Yo lo subí a las redes y se viralizó Sí, me acuerdo, mal. fue una cosa de... Salió en TN, en Crónicas, no había noticias ese día. Sí, un día tranquilo, no era como ahora. Pero sí, fue muy gracioso. Todo el mundo me llamó también. Sí, te llamaron, Sí. Bueno, fue la confusión de aquel momento. Bueno, Felipe Piña lanzó una novela. Ustedes dirán, ¿cómo una novela? ¿Se hace ensayo histórico? Bueno, esta es una novela histórica que involucra a Belgrano y a Rivadavia, que se llama Conspiración en Londres, de la cual vamos a hablar, por supuesto. Pero antes de ingresar en el tema estricto de la novela, lo tengo aquí a Felipe Piña. Estamos viviendo momentos que considero que van a ser históricos. Son históricos. Son históricos, ¿no? Sí, en total. algún libro de historia. Sí, dentro de poco, porque la historia cada vez se escribe más cerquita de los hechos, ¿no? No es como antes que pasaban 15, 20 años. Ahora hablamos de... Hay, por ejemplo, en Europa cátedras de historia reciente. ¿Ah, sí? Universidades como Oxford tienen una que se llama Historia Inmediata, que habla de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Supongamos el conflicto en Ucrania visto desde la historia, ¿no? Cosas en desarrollo, podríamos decir. Qué bueno. Sí. O sea que ya con la algún- profilaxis de los 20, los tantos años ya no va más, ¿no? Ah, mira vos. Y entonces, este momento histórico, por supuesto, nos referimos a la condena a Cristina, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta. Se enmarca dentro de lo que también el mismo peronismo denomina como proscripción, Sí. algo que ya el peronismo conoce. Sí, históricamente. Sí. ¿Y cuál es tu visión entonces de histórica reciente, vos como historiador? No, bueno, ¿Cómo lo primero encuadrás? creo que sí, que sobre todo porque es sorprendente la celeridad del fallo, ¿no? Hay muchos elementos que permiten dudar del fallo. Uno es la celeridad, 49 días, no hay antecedentes de que la Corte haya resuelto un caso tan importante en una... Ni otro. Ni nada importante ni menos importante. No, nada en tan poco tiempo. La presión mediática, lo que contaba Nancy Paso es muy interesante, de que un empresario le adelantó que la iban a condenar este año, y le dio la fecha, todo inclusive, el adelantamiento de la lectura de la sentencia por parte de un periodista, ¿no? Que ya se había mandado a hacer una taza con el... O sea, en tiempo récord, una cosa rarísima, ¿no? Ujú. Un souvenir, digamos. Sí. Y algunos fragmentos, a mí me gusta leer la sentencia, estuve leyendo, y hay un fragmento que es insólito, ¿no? Donde dice que a pesar de que está demostrado que los jueces tuvieron diálogos entre sí y con algunos interesados en la causa, eso no implica que hayan influido en la sentencia, ¿no? Hablando del lado escondido, por ejemplo, y tal. Así que la causa es una causa por lo menos curiosa y muy oportuna, ¿no? Que tiene para mí como objetivo la proscripción, efectivamente, ¿no? Y además que es una pena porque no se hace justicia. O sea, si habría situaciones a juzgar, la mala praxis de la Corte pone todo en duda, ¿no? Quiero decir, es una mala noticia para la justicia, además. Claro, pero además sienta jurisprudencia, porque Sí, no es bueno. gratis. Cualquier movimiento en la justicia deja Es marca. la última instancia. Es la Claro, última es instancia. la O sea, únicamente podés recurrir a tribunales internacionales. Y además lo más
grave es la inhabilitación perpetua, ¿no? Ujú. Saca de la política para siempre, no de la política de competir por un cargo público, etcétera, ¿no? ¿Hay antecedentes en la historia argentina así de inhabilitación perpetua? No. Irigoyen, No, ¿no? Irigoyen, no, porque Irigoyen, bueno, fue un tribunal muy amañado, el Bueno. tribunal de la dictadura, donde una de las acusaciones era senilidad y el propio Irigoyen escribe su descargo, pero no se llega a aplicar porque muere Irigoyen en el trámite de la sentencia de la Corte, ¿no? El juicio de la Corte, que era un juicio completamente amañado. Pero sí de procesamiento de presidentes hay uno que se olvida, ¿no? El de Macri, que asumió procesado, ¿no? Por ejemplo, Menem fue también procesado, De la Rúa fue procesado, después hay varios presidentes procesados. El tema es que no cumplieron la condena, ¿no? En general, digamos. Sí, y proscriptos. Proscriptos hubo movimientos proscriptos, como por ejemplo el peronismo, el radicalismo en la década del 30, bueno, y uno podría agregar toda la primera parte, donde nace el radicalismo y hay una cantidad de gobiernos que son electos por fraude, y el radicalismo de la figura de Alem decide no participar en elecciones porque sabe que le van a hacer fraude, ¿no? Es una manera, casi te diría, proscripción, pero la proscripción directa aparece con el golpe del 30, que directamente proscribe al Partido Radical hasta que Alvear, su líder, decide volver, a pesar de todo, a competir a partir del 35. Y del 55 en adelante, bueno, el peronismo es proscripto hasta 1973, ¿no? Con algunas laxitudes, como por ejemplo el gobierno de Ilia, que le permite participar bajo otros nombres, y ya tenés para 1965 un importante bloque peronista de 50 diputados, ¿no? Sí. Pero no podían usar los símbolos, el nombre del partido peronista. Siempre en esos casos, perdón, está el Poder Judicial involucrado en los casos de proscripción, en todos los casos. Sí, en general sí. Otro caso por decreto, en el caso de la proscripción de la Libertadora fue por decreto, del gobierno de Guido fue por decreto también. Pero bueno, las Cortes Supremas estuvieron siempre muy serviciales en estos casos. Claro. Sí, no tuvieron es interesante que nombra a aquel radicalismo, al peronismo, y que esa proscripción, ese intento de que no estén en el mapa, claro, con el tiempo termina teniendo un efecto exactamente al revés. Sí, además, bueno, por supuesto hay una ley de Onganía contra el comunismo, ¿no? Por supuesto. Claro. El comunismo estuvo proscripto muchísimo, pero hay una ley anticomunista muy interesante. Claro, propia de la época del mundo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, muy de la Guerra Fría, bueno. Pero una ley puntualmente anticomunista, ¿no? Sí. ¿Y cómo crees que va a pasar el gobierno de Javier Milei a la historia? Ya que estamos construyendo historia reciente, un personaje que no es muy difícil de definir desde lo personal, pero por ahí... Pero sí desde la clínica. Pero claro. Clínica psiquiátrica. Sí, es un gobierno distópico de cosas que uno la verdad que ni se imaginaba, ¿no? Que podían pasar. Y a mí lo que más me preocupa es la escuela de la crueldad que está sembrando, ¿no? O sea, más allá de la locura de él, de su hermana, está sembrando y va cosechando, me parece a mí, ¿no? Una crueldad en la sociedad bastante importante, ¿no? Hay sectores grandes de la sociedad que están vanagloriándose de la crueldad en este momento, ¿no? No solamente la indiferencia, sino que te ponen, es exactamente lo que voté, ¿no? Cuando aparece el Garrahan. O sea, hay un porcentaje importante de la sociedad que está contenta con lo que está haciendo este hombre, ¿no? Hay algo que venimos hablando aquí en este programa, que encontramos alguna similitud con el clima social del menemismo. Sí, en estos puntos, sí, digo, y vos me decís después qué opinás. Que hay una idea de no querer enterarse de lo que no es sustentable, ¿no? Allá estaba el 1 a 1, bueno, y vamos, mientras dure el 1 a 1 vamos para adelante, mientras se esté pagando las cuotas de la licuadora, vamos para adelante. No me molestes. No me molestes que estoy viajando a Estados Unidos y la verdad que está todo baratísimo. Y ese clima, bueno, un poco coincide con esto. ¿Cómo ves eso? ¿Hay similitudes ahí? Bueno, hubo una época de prosperidad menemista, que no es el caso. Una época, yo diría, de 4 años, 5 años de prosperidad, donde la gente pudo quizá comprarse un auto, una casa, ¿no? Había créditos, ingresó mucho dinero por las privatizaciones, que de alguna manera se volcó en los sectores medios, básicamente, cosa que no ocurre ahora en absoluto, ¿no? Y
y además sabías que había dinero para sostener la convertibilidad por lo menos 5 o 6 años, y duró demasiado, ¿no? Duró casi 9 años, así que yo no lo compararía, pero sí coincido plenamente en el clima social. No me jodan que estoy bien, no me hablé. Claro. Bueno, de hecho el voto cuota del 95, ¿no? Sí. Habían pasado cosas atroces, había pasado, qué sé yo, el indulto, muchas cosas Río espantosas, Tercero, ¿no? Sí. Claro. Y cosas de corrupción tremenda. La corrupción, bueno, el Río Tercero, El Swiftgate, la AMIA. todos los gays. la AMIA, los 2 atentados, cosas terribles. Y Famoso voto cuota vino después. hecho ¿no? de corrupción escandalosa, ¿no? Sí. La leche, bueno, qué sé yo. Pero a la sociedad no le importó en aquel momento. Un poco lo que pasó con la dictadura también, ojo, ¿no? La plata dulce se compró la clase media. Yo siempre digo, no hay nada más didáctico que la película Plata Dulce. Es perfecta, es una película perfecta de Olivera y Ayala, con Federico Lupi de Gracia, bueno, un elenco maravilloso, donde te muestran exactamente cómo era la sensación de la gente, cómo vivía ese momento, ¿no? Y cómo se fundían las empresas chiquitas y las financieras que florecían como hongos con la garantía del Estado, ¿no? Es el momento más parecido a decís, Sí, esa yo creo película que- puede contar esto. Sí, sí, muy parecido. Y otra cosa que se sabe es como un enfermo terminal que sabe que esto no va a terminar bien, no puede terminar bien porque hay un límite donde vos podés seguir estirando el dólar planchado, ¿no? Cuando no emitís dólares, cuando no tenés dólares y cuando no están ingresando muchos dólares por otras vías, ¿no? No es un momento de que la Argentina está exportando maravillosamente, qué sé yo. El endeudamiento. ¿no? Claro, el endeudamiento compulsivo, que bueno, en algún momento hay que pagarlo y en algún momento te van a decir, ahora lo hicieron por la cuestión electoral, como Sí. hicieron con Macri, ¿no? Pero en algún momento te va a decir, no, flaco, ya está, claro, ya no te te presto cortó. más, ya está. Felipe, quería volver a Y esto que ahí, decías de la... ahí te quiero ver, y la verdad Claro. que no es para alegrarse, ¿no? Porque la gente que sueña con un apocalipsis, acuérdese lo que fue el 2001. Sí, ¿no? claro. Y quién sufrió, sobre todo, ¿no? Claro. Esto que decías de la crueldad que ves, ¿no? ¿Se parece a algo, sacando la dictadura, por supuesto, ¿no? Que haya sido votado democráticamente, que haya ganado una elección. ¿Hay alguna referencia sobre todo para esto, ¿no? Para este clima de crueldad, de esto? ¿Se parece a No, a mí algo no, esto, no? la verdad que para mí es nuevo esto. Ajá. Para mí es nuevo. Porque podría haber indiferencia, pero ahora hay como una cosa de, bueno, qué bueno que echen empleados públicos, qué bueno que el hospital de niños, ¿viste? O sea, yo nunca vi una cosa así, ¿no? Que alguien se alegre Sí. porque estén destruyendo el hospital de niños, nunca había escuchado, ¿no? ¿Y qué rol le das a los medios de esto? Bueno, fundamental, ¿no? Un rol didáctico fundamental, qué sé yo, una degradación del periodismo a niveles escandalosos, ¿no? O sea, en cualquier país del mundo que un tipo brinde con champán porque alguien vaya condenado, es como, no se sostiene, ¿no? Sí. No Yo sé. recuerdo que también lo había hecho la Nata cuando Cuando fue fue Menem preso detenido. Menem. Cuando fue preso Menem, abrió con un carnaval, con Sí. un... Y estábamos de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que Estábamos, creo que hay un límite Sí. del periodismo militante, ¿no? Porque en definitiva le quita seriedad a la información, Claro. ¿no? Y hablando de medios y de Paca Paca en particular, ¿pudiste ver Tattle Twins? Lo vi, sí, vi. Tuve que verlo porque me preguntaron mucho. Claro. Sí, me parece increíble, ¿no? Me parece realmente increíble porque es una bajada de línea escandalosa, ¿no? Y una invitación al egoísmo, hay uno de la universidad, que es Sí. el que más me impactó de todos, donde dice que no sirve, ¿Para qué? no sirve la universidad, ¿no? Que consiguió trabajo sin haber ido. Sí, que Sin puede- haber ido a la universidad. Puede ser plomero, puede ser lo que quieras, pero ¿para qué vas a ir a la universidad? No. Sí. Estamos con Felipe Piña y bueno, además porque la vida continúa Claro. y la perspectiva histórica de Felipe continúa y los libros, porque ¿qué es el 22? El 22. El loco. El loco, Era el justo. loco. 22. El loco. El loco, pero es una novela, eso me llamó poderosamente la atención. Se llama Conspiración en Londres y toma algo, un hecho que yo desconocía también, y dos personajes también raros como para protagonizar la novela, que son Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia. Enemigos mortales. Enemigos totales, ¿no? Sí. Había Eso una es lo que me grieta ahí. gustó, porque todo nació cuando estaba haciendo el libro de Belgrano, biografía de Belgrano, y descubro esta historia que me pareció surrealista, ¿no?
de que van a Londres, esta gente, a Belgrano lo mandan, le dan a elegir entre la cárcel o ir a Londres con su enemigo acérrimo. Pero que saqué la elección. Y la cárcel tenía que ver con las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Así comienza el libro, con las derrotas, ¿no? Y cuando llegan a Londres... Pero van- espera, para poner en contexto. Belgrano, bueno, después de esas derrotas, Sí. que lo mandaban preso Lo mandan- por haber perdido. Va preso. Va preso. Primero al Cabildo de Luján y después a una prisión domiciliaria, fíjate vos, en San Isidro, Ajá. donde le dicen, bueno, usted o va a esta misión o sigue preso, ¿no? Y entonces, bueno, le acepta la misión, que era en principio para sondear cómo tomaría Europa una posible declaración de independencia, ¿no? Y bueno, ahí estando en Londres pasan cosas muy rápidas, ¿no? Vuelve Napoleón al poder, cae definitivamente Napoleón, los 100 días cae Napoleón de vuelta, vuelve toda la restauración, el conservadurismo, y en ese contexto aparece un personaje de novela, que es real, el conde Cabarrús, que le dice, bueno, yo tengo para ofrecerles al infante Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII, para que sea el rey del Río de la Plata. Así de una, Bueno, hay corta. un gran debate, imagínate, después de todo lo que hicimos, poner un Borbón de rey, ¿no? Claro. Bueno, pero Todo pueden para atrás. hacer una constitución muy nueva, muy liberal. Muy Esto que era 1814, por ahí. 1815. 1815. Bueno, finalmente aceptan, pero Carlos IV, que era el papá de este chico, de los dos, ¿no? De Fernando y de Francisco de Paula, dice, no, ya Fernando me dijo que no. Y entonces a este Cabarrús se le ocurre secuestrar a Francisco de Paula. Todo esto es verdad, ¿eh? Ah, mira. Y traerlo secuestrado al Río de la Plata y coronarlo a la fuerza rey. Hasta ahí llegan porque se arma el grupo comando para el secuestro. Bueno, todo esto y finalmente Belgrano pone un poco de raciocinio. Dice, no, muchachos. Mucho, ¿no? Es mucho. Es un montón. No quiere. Se vuelve, los denuncia, bueno. Pero en el medio hay muchas cosas muy lindas, muy de novela, me parecía a mí. Ya la dramaturgia de dos que no se quieren para una Claro. misión conjunta es muy Hollywood, ¿no? Arma mortal. Total. Después, bueno, todo lo que es esos viajes en barco de 50 días, donde pasaba de todo, amores, conciertos del Capitán, donde se escuchaba Mendelssohn, a Beethoven, los amores de Belgrano, un par de amores y un par de escenas de sexo que tenía que estar Sí. también, ¿cómo no? Había un mito de la homosexualidad de Belgrano. Queda claramente desmentido. Queda desmentido. Sí, Pero ¿de dónde salió lo cual eso? no hubiera sido ningún problema. Mira vos, es que interesante, nace de una novela histórica, ¿no? Ah, mira, o sea una que- novela histórica cuidado. donde lo ponen a él enamorado de su médico, cosa que no fue Y porque así. tiene una voz finita también. Sí, ¿no? tenía una voz finita, porque había tenido un problema de sífilis y así como a Beethoven le afectó el oído la sífilis, a él le afectó las cuerdas vocales, ¿no? Esa asesino silencioso, como le decían la sífilis. Así que bueno, esta es un poco la novela, y después me metí mucho con el Londres del 15, que es un Londres maravilloso, hice varios viajes. El Londres del 15 es el Londres de la crítica a la revolución industrial, ¿no? Lord Byron, los prerrománticos, esos clubes, esos espías, esas sociedades secretas. Bueno, hay un personaje muy lindo que me encantó, que es Madame Pichegru, que existió, que fue una novia que tuvo Belgrano, que era una espía francesa, que es un muy, muy lindo personaje. Así que bueno. Todo es eso un poco- está en la novela. ¿Y cómo equilibrás? Porque vos decís, no, todo esto es verdad. Sí. Pero si elegiste hacer una novela, es que alguna Claro. pimienta de tuya Sí, le pusiste sí, a bueno, eso. por eso te digo, la pimienta está en los diálogos, en los viajes, en Río, porque también pasan por Río de Janeiro, en ese río imperial, porque se había trasladado la corte portuguesa a Río. ¿Se tutean o se hablan de tutean. ustedes? Me metí mucho como se hablaba en la época, Claro. tratando de no usar, viste, un lenguaje que no corresponda. Ya estaba el voceo, en ese Ajá. momento, pero ellos se trataban de ustedes, ¿no? Y algunos modismos que ya también estaban. Pero me cuidé mucho de eso, de todo lo que tenía que ver con la época, desde la moda hasta el trato. Tuve que meterme mucho con la historia de barcos, de cómo eran los barcos. ¿Y en relación a los otros tipos de libros que venías Sí. haciendo, te llevó más tiempo la novela? Sí, me llevó 1 año y medio, sí, más o menos. Pero bueno, también porque le metí mucha garra, mucha pasión y lo disfruté un montón, porque Claro. era salir del corset. Claro, además que Claro. me imagino yo en el ensayo histórico, te debe haber dado muchas veces ganas de decir, che, acá
este personaje podría volar un poco más. Exacto, ahí nació la cosa. Ahí nació la cosa. Cuando yo escribía las biografías de estos tipos tan geniales como Güemes, como San Martín, Moreno, Belgrano, qué sé yo, me decía, me quedaba, ¿viste? Como decir, los soliloquios, lo que pensaban, lo que sentían, sus miedos, que me quedaban afuera del ensayo, ¿no? Y digo, esto tiene que, en algún momento tiene que estar en algún lado. Y bueno, cuando di con esta historia tan surrealista, tan loca, Claro. aparte el tipo va y los va súper currando, el Cabarrús que va y viene de Roma y les cuenta, viste, que los gastos que tiene, y se tiene que ir a Venecia a ver a los reyes. Bueno, hay muchas cosas divertidas, pero que Sí. es real. Claro, la historia ya de por sí es increíble. Estamos hablando de la novela de Felipe Piña, Conspiración en Londres, que tiene por protagonistas a Belgrano y Rivadavia, que antes de ser dos radios fueron dos personas. Exactamente. Dos próceres. Sí, sí. Sí, de dos líneas un línea de tren. No sé. Sí. Está medio sesgada la novela, porque vos sos más del lado Belgrano, Sí, digamos, está ¿no? completamente sesgado. Todo completamente sesgado. Ningún problema. Sí, no tengo ninguna piedad con Rivadavia, ¿no? Que bueno, igual aparte, si vos lees y ves la historia del tipo, tampoco es que él se cuidó mucho, ¿no? De que él fue el tipo que echó a San Martín del país, el que le negó a Belgrano la bandera, el que creó la deuda externa argentina, ¿no? Así que bueno, solito... Solito se metió, pero le dimos la avenida más larga. La avenida más larga que se llamaba Juan Facundo Quiroga originalmente. ¿Se llamaba Quiroga la Se avenida? llamaba Avenida de la Federación, en una parte porque era tan larga que tenía diferentes nombres. La primera parte era Avenida de la Federación, estamos hablando de la época de Rosas, ¿no? Sí. Avenida de la Federación, la segunda parte a la altura de Flores, Avenida Juan Facundo Quiroga. Así que vinieron los muchachos del 52, la primera libertadora, digamos, la de Urquiza y después de Urquiza los liberales, y le pusieron Avenida Rivadavia. Todos se la pasan cambiando nombres, ¿no? Como si eso fuera a cambiar algo de la historia, puede ser. Y otra Ahora, cosa de los hechos, interesante con Rivadavia es que el tipo se va al exilio, ¿no? de Rosas y termina muriendo en Cádiz, con unas sobrinas que le afanan todo. El tipo la deshereda porque se da cuenta que le están choreando lo poco que tiene. Y pide por favor no volver, que nunca lo repatrien, que nunca lo traigan al país. Ah. Y a lo poco tiempo lo traen. Y como dice mi amigo Pedro Saborido en estos shows que estamos haciendo Sí, juntos, estuvo Pedro acá hace poco. lo traen y lo terminan enterrando en Plaza 11, ¿no? Él dice Pedro, él que quería a los anglosajones, todo está rodeado de chipá, de choripá. A la noche lo mean, dice Pedro, le fuman porro, ¿no? Sí. Recordemos que el mausoleo está en el medio de la Plaza 11. Ahí está, de enterrado Bernardino Rivadavia. Cierto, está allí. Ya viene el informativo de Splendid, pero antes le pido unos minutitos, un poquito más tarde, el informativo, con permiso, porque sabés, Felipe, aquí que tenemos lo que denominamos pregunta fantasma. Bien, cómo no. Que es una donación que le pedimos a los invitados, una pregunta que deberá responder nuestro próximo invitado o invitada, que vos hagas sobre cualquier cosa que se te ocurra. Ah, bien, mirá. Pero antes de dejar tu pregunta fantasma, debes responder la pregunta fantasma que dejó aquí nuestro invitado anterior, que fue Mauricio Cartún. Uy, qué genio, lo admiro profundamente. Y que pregunta lo siguiente, escucha. La pregunta es... Si te mirás en el cielo, ¿cómo te ves? Qué lindo. Creo que me veo bien. Me veo bien, quiero estar en la tierra todavía, no quiero estar en el cielo. Pero creo que es un lindo reflejo el cielo, ¿no? Mirar el cielo es re lindo. Y creo que está buena, porque bueno, Mauricio es un genio y la pregunta da para un montón, pero digo que seguramente hace referencia al estado de ánimo, ¿no? Porque el cielo nublado te vas a ver de una manera, el cielo límpido te vas a ver de otra, así que yo creo que es linda. Y también me acuerdo de Woody Allen y la mamá que ocupaba todo el cielo, ¿no? Sí. Da para mucho la pregunta, sí, total. Bueno, eso Yo es. tengo una pregunta fantasma linda. Bueno, pero lo vamos. Pregunta. ¿Cómo saben los remedios a dónde tienen que ir? Bien. Felipe Piña, es buena esa pregunta, para bioquímicos le diría. Felipe Piña, gracias Felipe por Gracias, estar aquí con tu visión de la actualidad y esta nueva novela, que búsquela en las librerías, Conspiración en Londres con Rivadavia y con Belgrano, que antes de ser radio fueron próceres. Ah, sí. Gracias, Muchas gracias.